Las habilidades se marchitan bajo la crítica. Florecen bajo el estímulo. Las críticas son como las palomas mensajeras. Siempre vuelven a casa. El conocimiento no es poder hasta que se aplica. No es el trabajo lo que te cansa, es tu actitud mental. Recuerda que hoy es el mañana que te preocupaba ayer. El aprecio es la moneda de curso legal que todas las almas disfrutan. Haz frente a lo que te parece abrumador y te sorprenderá cómo se desvanece tu miedo. Si lo conseguiste, pregúntate por qué e intenta repetir la acción. Si fracasaste, pregúntate por qué y trata de aprender de la experiencia. Una hora de planificación puede ahorrarte 10 horas de trabajo. Si te equivocas, admítelo rápida y rotundamente. La crítica constructiva no existe. La forma de reaccionar ante las circunstancias es lo que determina nuestros sentimientos. Si queremos hacer amigos, saludemos a la gente con alegría y entusiasmo. Una vez hice el mal, y eso lo escuché siempre. 2 veces hice el bien, pero eso nunca lo escuché. No tengas miedo de los enemigos que te atacan. Ten miedo de los amigos que te halagan. 3/4 partes de las personas que conocerás están hambrientas y sedientas de simpatía. Dásela y te amarán. Los objetivos realmente importantes los consiguen las personas que siguen intentándolo, incluso cuando parece que no hay esperanza. Utiliza el estímulo. Haz que el fallo parezca fácil de corregir. No preguntes a una persona qué es importante para ella. Observa cómo pasa su tiempo. La gente hace las cosas por sus razones, no por las nuestras. Así que encuentra sus razones. La persona que aprovecha una oportunidad tal y como se le presenta, 9 de cada 10 veces tiene éxito, pero la persona que crea sus propias oportunidades es, salvo accidente, un éxito seguro. Tratar con la gente es probablemente el mayor problema al que te enfrentas, especialmente si te dedicas a los negocios. Y eso también es cierto si eres ama de casa, arquitecto o ingeniero. A un anciano le preguntaron qué le había robado la alegría en su vida. Su respuesta fue, las cosas que nunca ocurrieron. Herir a una persona en su dignidad es un crimen. El problema de la mayoría de nosotros es que mantenemos los ojos cerrados a las oportunidades que se nos presentan, y rara es la persona que busca su oportunidad o la ve incluso cuando tropieza con ella. Todas las personas tienen miedos, pero las valientes dejan de lado sus miedos y avanzan, a veces hacia la muerte, pero siempre hacia la victoria.
Dime qué es lo que más placer le da a un hombre o a una mujer, y te diré su filosofía de vida. Hoy es la vida, la única vida de la que estás seguro. Aprovecha el día de hoy. Interésate por algo. Despiértate. Desarrolla una afición. Deja que los vientos del entusiasmo te invadan. Vive el día de hoy con gusto. El miedo no existe en ningún sitio, excepto en la mente. Los aplausos son un recibo, no una factura. Probablemente, la vida de muchas personas podría cambiar si solo alguien les hiciera sentirse importantes. Si no estás en el proceso de convertirte en la persona que quieres ser, necesariamente te estás convirtiendo en la persona que no quieres ser. Cuando odiamos a nuestros enemigos, les estamos dando poder sobre nosotros, poder sobre nuestro sueño, nuestros apetitos, nuestra presión arterial, nuestra salud y nuestra felicidad. Haz preguntas en lugar de dar órdenes directas. En lugar de preocuparte por lo que la gente diga de ti, dedica tu tiempo a intentar conseguir algo que admiren. Sentir lástima por ti mismo y por tu condición actual no solo es un desperdicio de energía, sino el peor hábito que podrías tener. Una de las cosas más trágicas que conozco de la naturaleza humana es que todos tendemos a aplazar la vida. Todos soñamos con un mágico jardín de rosas en el horizonte, en lugar de disfrutar de las rosas que florecen hoy, fuera de nuestras ventanas. La inacción genera dudas y miedo. La acción genera confianza y valor. Si quieres vencer el miedo, no te quedes sentado en casa pensando en ello. Sal y ponte a trabajar. Si las personas que se preocupan por sus obligaciones pensaran en las riquezas que poseen, dejarían de preocuparse. Sé un buen oyente. Anima a los demás a hablar de sí mismos. La persona de éxito sacará provecho de sus errores y volverá a intentarlo de otra manera. Solo hay una manera de conseguir que alguien haga algo. Y es haciendo que la otra persona quiera hacerlo. Haz reír a una persona con una buena carcajada y habrás allanado el camino de la amistad. Cuando una persona se ríe contigo, hasta cierto punto le gustas. Aprovecha la oportunidad. Toda la vida es una oportunidad. Alabemos hasta la más mínima mejora. Eso inspira a la otra persona a seguir mejorando. Incluso Dios no se propone juzgar a una persona hasta sus últimos días. ¿Por qué deberíamos hacerlo tú y yo? Recuerda que los demás pueden estar totalmente equivocados, pero ellos no lo creen. No los condenes. Cualquier tonto puede hacer eso. Intenta comprenderlos. Solo las personas sabias, tolerantes y excepcionales lo intentan. La felicidad es, en gran medida, una actitud mental de ver la vida desde el ángulo correcto. La paciencia y la perseverancia lograrán más en este mundo que una carrera brillante.
Si quieres enemigos, supera a tus amigos, pero si quieres amigos, deja que tus amigos te superen. La crítica injusta suele ser un cumplido disfrazado. Suele significar que has despertado los celos y la envidia. Recuerda que nadie da una patada a un tronco muerto. Nos movemos hacia lo que imaginamos en nuestra mente. La adulación es falsa y, al igual que el dinero falso, acabará metiéndote en problemas si se la pasas a otra persona. Las mejores cosas de la vida son tuyas si sabes apreciarte. No puedes ganar una discusión. No puedes, porque si la pierdes, y si la ganas, la pierdes. Halagar es decirle a la otra persona exactamente lo que piensa de sí misma. Técnicas fundamentales para tratar con la gente. Principio 1. No critiques, ni condenes, ni te quejes. Principio 2. Da una apreciación honesta y sincera. Principio 3. Despierta en la otra persona un deseo entusiasta. El día de hoy es nuestra posesión más preciada. Es nuestra única posesión segura. La crítica es peligrosa porque hiere el precioso orgullo de una persona, hiere su sentido de la importancia y despierta resentimientos. Si quieres saber cómo hacer que la gente te rehúya y se ría de ti a tus espaldas e incluso te desprecie, aquí tienes la receta. Nunca escuches a nadie durante mucho tiempo. Habla incesantemente de ti mismo. Si tienes una idea mientras la otra persona está hablando, no esperes a que termine, interrumpe en medio de la frase. Si me dices cómo consigues tu sensación de importancia, te diré lo que eres. Se puede medir la talla de una persona por lo que le hace enfadar. El miedo es el resultado de la falta de confianza. La falta de confianza es el resultado de no saber lo que puedes hacer. La falta de conocimiento de lo que puedes hacer se debe a la falta de experiencia. La falta de experiencia está causada por la falta de hacer algo nuevo. Cuando trates con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas de la lógica, sino con criaturas de la emoción. Agradece lo que tienes que agradecer, en lugar de quejarte de las pequeñas cosas que te molestan. Las personas no tienen muchos amigos porque de niños no aprendieron a confiar en la gente. La mejor manera posible de prepararte para el mañana es concentrarte con toda tu inteligencia, con todo tu entusiasmo, en hacer hoy el trabajo de manera excelente. Esa es la única manera posible de prepararse para el futuro. La vida es realmente un boomerang. Lo que das, lo recibes. Habla con alguien sobre sí mismo y te escuchará durante horas. Me ocupo de lo obvio. Presento, reitero y alabo lo obvio, porque lo obvio es lo que la gente necesita que le digan.